Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. El día de hoy continuaremos con la clase de fisiología que corresponde a la fisiología cardíaca. En este caso estamos analizando la función del corazón como bomba, ¿sí? Que recuerden que esa es su principal función, es una bomba, es una bomba con dos cámaras que su función es estar bombeando la sangre constantemente a diferentes regiones del organismo. A modo de recordatorio diremos que hay dos cavidades derechas, dos cavidades izquierdas. Ambas están separadas entre sí. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cada lado del corazón se dedica a circular la sangre por diferentes regiones, siendo las cavidades derechas las encargadas de la circulación menor, la cual va a llevar la sangre del corazón desoxigenada hacia los pulmones para que se oxigenen y regresen de nuevo al corazón. Sale del lado derecho, regresa hacia el lado izquierdo del corazón. Y en el caso de las cavidades izquierdas, estas van a bombear la sangre ya oxigenada hacia todo el organismo para distribuir la sangre con oxígeno. Y esta pues va a regresar del corazón izquierdo después de todo su recorrido hacia el corazón derecho. ¿Sí? Ahora, hay varios conceptos que tenemos que ir analizando para entender la función del corazón como bomba como tal. Uno de ellos ya lo habíamos visto en la clase previa, que es el concepto de gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a ser la sangre que saca nuestro corazón y la vamos a encontrar que está determinada por dos cosas o dos variables. Una, el volumen sistólico. Volumen sistólico es la cantidad de sangre que nuestro corazón va a sacar en cada latido, o sea, cuánta sangre hay o cuánta sangre está sacando el corazón cada vez que late, y a su vez vamos a tener el número de latidos que hay en un minuto, ¿sí? Entonces, así a grosso modo podríamos decir que el corazón en un minuto, en sus 60 latidos, sacando unos 70 mililitros por latido de ventrículo izquierdo, pues capaz de movilizarnos aproximadamente pues unos 4.85 litros de sangre por minuto aproximadamente. Entonces, podríamos decir que el corazón es capaz de mover el volumen sanguíneo en su totalidad en cada minuto, o al menos así debe de ser de forma ideal. Ahora bien, hay algunos factores que nos pueden modificar ese gasto cardíaco. ¿Qué factores son? La edad, por ejemplo, no tiene la misma necesidad de gasto cardíaco una persona joven de digamos unos 15, 16 años a un adulto mayor. En el adulto mayor el gasto cardíaco va a estar disminuido por diferentes razones. Por la edad, por el músculo cardíaco que ya está, tiene menos músculo cardíaco tal vez, que ha tenido algún evento cardíaco, un infarto, algo por el estilo, que tenga una insuficiencia cardíaca, diferentes situaciones que nos lo pueden alterar. De estos factores que se ven en la diapositiva del sexo, de la actividad física y la edad, el más importante viene a ser la actividad física. Entre más actividad física, más ejercicio estemos realizando, sí, nuestras células en todo el organismo van a requerir mayores cantidades de oxígeno. Esto lo conocemos como demanda de oxígeno, para que lo recuerden más adelante y poder hablar más fluido de esta situación. Esta demanda de oxígeno se incrementa si hacemos ejercicio o si hacemos algún tipo de esfuerzo. No necesita la misma cantidad de oxígeno alguien que está dormido a alguien que está corriendo una maratón, por ejemplo. Entonces, el gasto cardíaco se debe de incrementar entre mayor actividad física tengamos para poder llevar el oxígeno que contiene la sangre a todo el organismo y cumplir con las demandas de oxígeno. Y pues como les decía, entre más edad tenga un individuo, menor cantidad de gasto cardíaco va a tener. Y entre menor edad, mayor cantidad de gasto cardíaco. Entonces podríamos decir que el gasto cardíaco y la edad son inversamente proporcionales el uno al otro. Esto también pues va a variar porque, por ejemplo, un individuo en desarrollo va a requerir mayores cantidades de nutrientes y de oxígeno y demás sustancias que transporta la sangre que un anciano, por ejemplo. Ahora bien, en cuanto a la situación del gasto cardíaco, vamos a ver a los mecanismos que lo van a regular. Si mal no recuerdo, habíamos hablado de las propiedades del corazón, del músculo cardíaco, que era capaz de regular su frecuencia cardíaca, que era capaz de regular sus impulsos eléctricos. Hay uno importante que es que el corazón es capaz de regular la fuerza con la que se contrae, el inotropismo. ¿Sí? Esto es referente al mecanismo o ley de Frank Starling. En cuanto al corazón, esta ley enuncia
que entre mayor sea el volumen que le llega al corazón, mayor será la fuerza con la que se contraiga para expulsarlo. ¿Sí? Entonces, si no nos llegan 70 mililitros, si no nos llegan 120 mililitros, el corazón se contraerá con más fuerza con la intención de expulsar toda la sangre que le ha llegado. ¿Sí? Este mecanismo de Frank-Starling no es infalible, entonces puede llegar un momento en el cual el volumen sanguíneo sea tal que el corazón sea incapaz de sacar toda la sangre, toda la sangre que le está llegando. ¿Sí? Es un principio bastante simple, pero significa o nos puede ayudar a entender la raíz de enfermedades como la insuficiencia cardíaca. O mejor dicho, es el punto de origen de la insuficiencia cardíaca. Es con lo que entenderíamos cómo se genera una insuficiencia cardíaca y cuál es el problema. Aprovechando esta situación de que pues, podemos hablar de la insuficiencia, en ella se genera una especie de círculo vicioso en el cual si el corazón, supongamos, le llegan 200 mililitros de sangre y no puede sacar los 200, puede sacar nada más 180 mililitros. A la siguiente latido, cuando ya haya regresado la sangre que expulsó, van a volver a caer los 200 mililitros, pero esta vez van a ser 200 más los 20 previos. Y cuando vuelva a latir serán otra vez 200 más los 40 que ya se rezagaron. Entonces la insuficiencia cardíaca lo que va a hacer es irse agravando constantemente, a menos que controlemos los otros mecanismos que regulan al gasto cardíaco. Estos mecanismos los podemos manejar o enumerar en varios factores. Primero, uno de ellos es la posición. Hay personas en las cuales el retorno venoso, bueno, hay que aclarar qué es el retorno venoso. El retorno venoso es la cantidad de sangre que regresa a través de las venas hacia el corazón. ¿Sí? Este retorno venoso podemos alterarlo por ejemplo, la posición corporal. Si alguna vez han visto cómo se atiende por parte de paramédicos a una persona que se haya desmayado, lo primero que hacen es levantar los pies. Esto con la finalidad de que por gravedad la sangre que se encuentra en los pies pues vaya a regresar hacia el tórax, lo cual incrementa el retorno venoso, lo cual va a mejorar el latido cardíaco, va a mejorar el transporte de oxígeno. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de la posición, cómo nos puede afectar el gasto cardíaco. Otro, el volumen sanguíneo. ¿Cuánta sangre tiene ese paciente? Después de todo, recuerden que estamos hablando de volúmenes. Entonces, si nuestro paciente no tiene 5 litros de sangre, sino tiene 3 litros de sangre porque tuvo una hemorragia muy severa, pues su gasto cardíaco va a estar disminuido. ¿Sí? De igual forma, si tenemos un paciente que está deshidratado, su gasto cardíaco también va a estar disminuido. Obviamente, si el gasto cardíaco está disminuido, pues disminuye también la capacidad que tiene el sistema circulatorio de distribuir oxígeno. Esto a su vez va a producir sufrimiento en los tejidos, los cuales pues van a comunicarse con el cerebro a través del sistema nervioso a pedir más oxígeno. Y el cerebro va a regular o tratar de compensar esa falta de oxígeno incrementando, uno, la frecuencia cardíaca. Si hacemos que el corazón lata más veces por minuto, pues vamos a hacer que transporte más sangre. 2. Incrementando la presión arterial. Si incrementamos la presión arterial, también podemos incrementar el retorno venoso, entonces incrementamos la cantidad de sangre que le llega a los ventrículos y a su vez incrementamos la cantidad de sangre que se expulsa de estos, o sea, incrementamos el gasto cardíaco. ¿Sí? De ahí el otro apartado donde dice que puede ser controlado por las venas en el caso de las contracciones musculares. Entonces, por ejemplo, si recuerdan sus clases de anatomía, en los pies encontramos una estructura que se llama la suela venosa de Lejars, que su función es ayudar a retornar la sangre desde los miembros inferiores hacia el tórax. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos otro mecanismo de incrementar el retorno venoso a través, por ejemplo, de la marcha, ¿sí? Que disminuye la éstasis venosa. Otro parámetro que nos puede alterar el gasto cardíaco es la resistencia periférica. La resistencia periférica es un término al que nos vamos a referir, o con él nos vamos a referir, a el tono de los vasos sanguíneos distales. ¿Sí? O sea, entre más comprimidos estén, más resistencia periférica hay. Entonces, por ejemplo, un paciente con hipertensión tiene mayor resistencia periférica.
Entonces, entre más resistencia periférica haya, menor gasto cardíaco. ¿Sí? Es como si el corazón estuviera empujando la sangre contra la fuerza que ejercen las arterias y las venas. ¿Sí? Entonces, es otro dato que es inversamente proporcional. Entonces, a mayor resistencia periférica, menor gasto cardíaco. Entonces, si conjuntamos cada una de las que hemos visto, una mala posición anatómica, la hipertensión, aunque esté deshidratado o que haya perdido sangre nuestro paciente, pues vamos a ir alterando ese gasto cardíaco. Y pues otros factores que nos pueden controlar este gasto cardíaco pues son la estimulación nerviosa a partir del sistema nervioso autónomo en sus divisiones simpática y parasimpática. Ya habíamos abordado con anterioridad, creo que no lo hemos abordado con anterioridad, pero bueno, vamos a verlo rápidamente. El sistema nervioso simpático es el que tiene la función, para abreviarlo fácilmente, de pelear o huir. Utilizamos esas dos palabras para referirnos a las funciones que éste va a ejercer sobre nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, dilata las pupilas, incrementa la frecuencia respiratoria, incrementa la frecuencia cardíaca, sube la presión, todo con la intención de mantener nuestros músculos preparados para la contingencia que se puede avecinar. Esto podemos verlo, por ejemplo, en alguien que sufre un accidente. El ejemplo típico del libro es ese donde una madre tiene un accidente automovilístico y mueve un automóvil para rescatar a su muchacho, cosa que normalmente no podría haber hecho en un estado tranquilo. Todo eso es por el efecto de las catecolaminas o la adrenalina, por ejemplo, que es un neurotransmisor encontrado en el sistema nervioso simpático. Cabe mencionarlo ahorita que hablamos del gasto cardíaco porque, como ya mencioné en la clase previamente, eh, si sube la frecuencia cardíaca, incrementa el gasto cardíaco. Y si sube la presión, pues podemos incrementar el retorno venoso y así el volumen de sangre que llega al corazón. Ese volumen de sangre que llega, por mecanismo de Frank-Starling, va a incrementar la fuerza contráctil del corazón para poder vencer la resistencia periférica y mantener un gasto cardíaco aceptable. Un gasto cardíaco que no nos esté estresando a los tejidos. De mantenerse así ese gasto cardíaco, pueden pasar varias situaciones. No debe mantenerse sostenido porque puede dañar el tejido cardíaco y a su vez generarnos una insuficiencia cardíaca. De tanto y tanto retorno venoso que está pasando constantemente, puede llegar un momento en el cual la función de la bomba del corazón falle catastróficamente y nos genere ahora sí una insuficiencia cardíaca. Si en el caso de que sucediera una insuficiencia cardíaca, pues habría que diferenciarla de qué lado es, si fue derecha o izquierda. ¿Por qué? Porque sus efectos van a ser diferentes en nuestro paciente. ¿Qué pasa con toda esa sangre que se queda en los ventrículos en el caso de la insuficiencia? Pues por ejemplo, pues se va a regresar a las aurículas, y si sigue acumulándose sangre, pues se va a regresar a los vasos sanguíneos que la originaron. Entonces, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca izquierda nos puede generar problemas pulmonares porque la sangre del ventrículo izquierdo se regresa a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda se regresa a los pulmones. ¿Sí? En el caso del lado derecho, pues se va a regresar ventrículo derecho, aurícula derecha y se va a regresar a las venas cavas. Entonces nos puede generar a través de la vena cava inferior o problemas hepáticos, similares a los que encontraríamos en la hipertensión portal de los pacientes cirróticos. ¿Sí? Por lo pronto aquí terminaríamos con este tema. Faltan algunas cositas más, algunas cosas más por revisar de la fisiología del corazón como bomba, los cuales abordaremos en el próximo video.